Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer tramo del programa de hoy nos acompañan dos destacados economistas, Andrés López y Ricardo Carcioffi. Bueno, además Andrés acaba de compilar un libro muy interesante. Habla sobre el desarrollo argentino, tarea pendiente, por cierto, que también tiene la colaboración de una nota de Ricardo. Bueno. Queremos preguntarle, hace pocos días se conoció el acuerdo marco entre Estados Unidos y Argentina. Se conocen apenas los lineamientos, no está la letra chica, pero queremos saber una pequeña evaluación de lo que se conoció hasta ahora. Bueno, mi comentario corto, seguramente Ricardo tiene mucho más que decir, es lo que hay, ¿no? Digo, recibimos un apoyo financiero bastante inédito. Y la agenda, los temas de la agenda que están en el acuerdo son de larga data, ¿no? En el caso de Estados Unidos, varios, como propiedad intelectual, por decir algo que viene en una discusión desde los 90, ¿no? Desde el TRIPS en adelante. Y de hecho, creo que es parte de, como ya se comentó, de un estilo de negociación en donde Estados Unidos dice: yo soy el que tiene las cartas, así que si querés algo, vení acá y yo te voy a decir todo lo que voy a pedirte. Creo que realmente en materia de acceso a mercado es evidente que hay un desbalance. La esperanza, supongo, que es que esto ayude a que la Argentina sea un país amigo, ¿no? Digo, la anterior secretaria del Tesoro, Janet Yellen, acuñó el concepto friendshoring, ¿no? Que es la idea de que los países con los cuales Estados Unidos es amigo en términos comerciales o políticos son candidatos a recibir inversiones en ciertas cadenas críticas. Creo que esa es la apuesta más concreta que hay, más algún acceso a mercado que se pueda obtener en acero, aluminio, que está por verse, carne, etcétera. Pero me parece que es de lo más realpolitik que podemos encontrar delante de nuestras caras. Sí, mira, dos observaciones, apoyándome en lo que dijo Andrés. La primera pregunta que uno podría hacerse es acerca del excepcionalismo. ¿Es esto excepcional? Y yo me animaría a decir en una respuesta corta, es que no. Así como todo el apoyo financiero a toda la cuestión de mercado cambiario y la injerencia directa del Tesoro sí sale de fuera de la norma y hay muy pocos antecedentes en ese sentido, esto no. En todo caso, fijémonos que después del famoso 2 de abril, del día del Liberation Day, donde anunció los aranceles, Trump vino, el gobierno estadounidense vino hilvanando una serie de acuerdos que son similares a estos, es decir, son siempre un framework, un marco, para que después se pase a la letra de detalle. Es más, tanto es así que no es tan excepcional que el día que se anuncia lo de Argentina, también hubo acuerdos con Guatemala, El Salvador y Ecuador. Quizás aquí lo que sorprende, si uno, por ejemplo, me acuerdo del día que anunciaron el acuerdo con la Unión Europea, inmediatamente al día siguiente ingresé a la página de la Unión Europea y había una explicación del acuerdo por parte de la Comisión de lo que significaba. Aquí lo que llama un poco la atención es que el texto conocido es el de la Casa Blanca, no hay una versión doméstica de qué son las ventajas de cada uno de los puntos negociados. Entonces, desde un punto de vista, es lo que ha venido haciendo el gobierno estadounidense con otros países, ahí se inscribe lo nuestro, y en la temática específica hay bastantes aspectos que requieren mirar con detalle y las implicaciones pueden ser serias. Ahí hay como 7 u 8 materias: aranceles, el tema de los estándares laborales, el tema de las empresas, digamos, varios que tienen que ver con China, el propiedad intelectual, comercio digital. Hay varias cosas que hay que ver. Una muy destacada, diría yo, que hay que seguir en detalles, el tema automotriz, porque eso es importante también, todo el comercio agrícola. Bueno, hay toda una serie de temas y diría, para terminar aquí, 3 implicaciones. Uno, ¿cómo va a pegar específicamente, una vez que se pase a la letra de detalle, en cada uno de los sectores que está puesto ahí? Segundo, ¿cómo esto pega con relación a Mercosur y a Brasil en particular? Y tercero, examinar
el potencial compatibilidad o conflicto respecto del acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, si es que se hace. Porque esto podría levantar temas que están cerrados y esto los podrían reabrir. Entonces, hay que mirar en los tres planos: el doméstico, en relación a Mercosur y Brasil, y el acuerdo con la Unión Europea. ¿Cómo ubicás este acuerdo marco, que faltan los detalles, por supuesto, para dar respuesta a este título ambicioso de tu libro, ¿no? Ese Pensando el desarrollo económico argentino? Bueno, el libro cubre distintos temas. Uno de ellos es evidentemente el internacional. Ricardo escribió un capítulo, también Gustavo Schwarzman, otro más específico sobre Mercosur. Claro, uno se siente tentado a decir, bueno, esto es un acuerdo en donde hay un desbalance, ¿no? A priori, más allá de la letra chica. Ahora, hagamos un poquito de historia. La Argentina viene con una política de inserción internacional, por decirlo menos, errática, ¿no? En las últimas décadas. Pertenece a un acuerdo del Mercosur que ha sido muy hostil a cualquier activismo en materia de acuerdos. Cuando todos los demás países hacían acuerdos con distintos socios, el Mercosur se ha mantenido muy, muy cerrado. La economía argentina en particular es sumamente cerrada, incluso dado su PBI y su distancia geográfica con los centros comerciales. Y hemos tenido, digamos, una economía que en los últimos 20 años ha vivido protegida al calor de un proteccionismo bastante intenso. Este gobierno, si lo dejara las manos libres, si no perteneciera al Mercosur, hubiera ido mucho más a fondo con la apertura, ¿no? Fue bastante a fondo con las licencias y todas las nuevas arancelarias. Sin duda, si se firma el acuerdo con la Unión Europea, lo va a suscribir, porque sería raro que no lo haga. Pero lo que acá falta es justamente una visión. Acá hay dos temas: cuáles son los impactos internos que va a tener este acuerdo, que se marca en una política más aperturista de este gobierno en general. Y acá hay dos aspectos. Uno macroeconómico, el cambiario. Bueno, ¿cuál es el tipo de cambio el cual vamos a hacer competir a todos estos productores, los automotrices, etcétera, con el resto del mundo? Y el otro es qué políticas de acompañamiento hay, no solo para las empresas, sino para los trabajadores de esas empresas. Porque tal vez seguramente hay un montón de empresas totalmente improductivas que solamente sobrevivieron porque había barreras arancelarias absurdas, etcétera. Pero hay un riesgo de que haya impactos sociales severos, ¿no? Me preocupan más los trabajadores que los dueños de las empresas, que van a estar, si no hay políticas que este gobierno tampoco parece muy dispuesto a adoptar, de acompañamiento de la transición a estos sectores que de repente se van a ver expuestos a una competencia intensa. Bueno, vos dijiste cuál es el tipo de cambio, te hacemos la pregunta. Sí. Bueno, es que, perdón, Ricardo, pero digo, si vienen los dólares de vaca muerta y minería, sí, como se esperan, bueno, el tipo de cambio probablemente tiende a ir más para abajo que para arriba, ¿no? Y va a ser más presión. Para hacer un nexo con la conversación anterior, y esos son temas un poco del capítulo, acá, si vos mirabas un poco toda la cuestión del desarrollo y la dinámica exportadora de la Argentina, y estuviéramos discutiendo esto 8 meses atrás, me ubico allá por mediados del 24, hubiéramos dicho, bueno, mira, siempre la característica dominante, por las razones que explicaba Andrés, es algo así como el estancamiento de largo plazo de las exportaciones. Y ese estancamiento de largo plazo obedecía centralmente a factores domésticos. No tenías inversión en transables, el problema de la estabilidad macro y demás. Hoy la novedad es, la que dice Andrés, el gobierno está ensayando, este es un ensayo de estabilización y apertura de otras experiencias que hemos vivido en los últimos 50 años, ¿no? Es otro más. Ahora, lo que es muy distinto hoy, e insisto, remontándonos pocos meses atrás, es el contexto internacional. Esto ha cambiado en pocos meses y ha cambiado. Ya se había insinuado un poco en la primera presidencia de Trump, se aceleró con Biden lo mismo y ahora esto a un nivel importante. ¿En qué sentido? 2 o 3 cosas importantes. Lo primero es, se acabó el multilateralismo de la manera que lo conocíamos. Claro. Eso es un nuevo. Hoy vemos la manifestación más clara que es en la fase comercial, pero esto va a llegar también a la cuestión financiera y demás.
El segundo aspecto es que en materia comercial, al abandonar el mundo de reglas, pasaste a un mundo donde prima la geopolítica. Entonces, lo que eran mercados seguros ya no comienzan a ser mercados tan seguros. Acá lo hemos visto desde el mes de abril, primero con la visita de alguien que ya no es funcionario más de la administración americana, que es Claver Carone, que cuando dijo tienen que olvidarse de China, y al día siguiente del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario, eso lo dijo con todas las palabras, ahora sí ya el nuevo secretario del Tesoro, y eso te pone en tensión todo el tema de la cuestión comercial argentina. Nosotros exportamos más de la mitad de nuestra producción, va a países, se divide entre BRICS y Unión Europea y Estados Unidos, digamos. Exportamos tanto a China como a Estados Unidos. Y si pones la cuenta del lado de las importaciones, China es el segundo socio comercial. Brasil, nuestro primer mercado de destino, primer socio comercial, está en sintonía con los BRICS. Y nosotros no podemos siquiera acordar una agenda para ordenar los disensos y los consensos con Brasil. Ahora, con esos países también, el caso que nombrabas de China, tenemos claramente un desequilibrio comercial y con Brasil muy fuerte. Claro. Tenemos superávit con otros países, con India, con Vietnam, con Chile, pero no con ellos. Efectivamente. Es más, si vos es interesante contrastar Brasil, Argentina y China. 28% de las exportaciones de Brasil van a China y Brasil tiene un superávit estructural con China. Unos pocos países del mundo que lo pueden tener. Bueno, pero lo tiene. Claro, y ese, entonces, nos pega por varios lados este tema de la geopolítica y ensayar el experimento de apertura en este contexto. Andrés, ¿vos crees que están faltando en este momento en la Argentina políticas sectoriales específicas para algunos sectores? Digamos, por ejemplo, en el gobierno de Cambiemos, de Macri, había mucho de estas mesas sectoriales, se buscaba trabajar en segmentos específicos, y ahora daría la sensación que este gobierno se inclina más por dar un marco general de estabilidad, sobre todo superávit fiscal, y que a partir de ese dato macro los actores privados se ordenen. Yo creo que este gobierno tiene una agenda bastante clara, que en su lógica es consistente, que es vamos a ir a bajar costos y a desregular, a bajarle los costos de hacer las actividades productivas a la gente, ¿no? Toda la agenda de Sturzenegger, si bien quizás ninguna medida per se tiene un impacto demasiado grande, bueno, le fue sacando trámites en la industria del vino, le saqué trámites en la industria cervatera y así no va. Su agenda sectorial más bien parece ser esa, ¿no? Saquémosle trabas a los sectores. Todo el levantar las licencias para arancelarias, etcétera, ayuda a que la gente, los productores reemplacen insumos locales por importados, probablemente más eficiente, más barato, de mejor calidad. Y después la gran apuesta es la baja impositiva y la reforma laboral, es decir, por la agenda de competitividad, bajando impuestos y flexibilizando la parte laboral. Lo que no parece haber es una agenda activa en otras áreas. Por ejemplo, no veo ninguna agenda de capital humano. Pese a que un Ministerio de Capital Humano, no veo que el gobierno esté planteando una discusión cómo se vincula el mundo de la educación y el mundo de la producción en un nuevo contexto global completamente diferente en materia tecnológica, por ejemplo. Tampoco veo que haya un programa de infraestructura asociado con el desarrollo productivo, tema que Ricardo ha trabajado muchísimo. Y tampoco veo que el gobierno, por ejemplo, tenga una agenda, tiene una mirada totalmente escéptica y mal informada, creo yo, por ejemplo, de las relaciones entre el mundo de la ciencia y la tecnología y la producción. Este gobierno ha desmantelado casi todos los programas en materia de ciencia y tecnología. Y yo me pregunto, bueno, nos preguntamos por China, etcétera. Vamos a ver lo que hacen esos países, ¿no? No. Digo, cuando el mundo está atravesando una revolución tecnológica impresionante, acá estamos desfinanciando con una visión muy prejuiciosa e ideológica del asunto. Y lo mismo vale también para las políticas de desarrollo productivo. A este gobierno le hablas de eso y las asimila subsidios absurdos o protección arancelaria. Hay un montón de cosas que hacen los países de manera inteligente, los países a los cuales este gobierno quiere parecerse en materia de acompañamiento de desarrollo productivo,
Claro, que no es hacer la ley de Tierra del Fuego, que es un desastre, pero es mirar lo que hacen países como Finlandia, Israel, Irlanda, etcétera, que tienen un acompañamiento muy activo a las empresas que quieren crecer, internacionalizarse, etcétera, y eso no significa necesariamente darles enormes subsidios, sino resolver lo que los economistas llamamos en nuestra jerga extraña fallas de mercado, ¿no? Que no existe. Sí. Ahí quisiera señalar un punto, que es lo siguiente. Si nos remontamos un poquito al principio del gobierno, DNU 70, después la ley Bases y demás, hubo allí 2 o 3 medidas que trascienden ya más la macro, que van orientadas específicamente hacia sectores y actividades. Me refiero al RIGI, ¿sí? Me refiero a la eliminación de las restricciones cuantitativas a la exportación que benefician mucho a todo lo que es la agroindustria de exportación, y me refiero también, en el caso petrolero, a la eliminación abandonarse el principio de autoabastecimiento. Libre disponibilidad del crudo, libre disponibilidad del gas, señores, hagan negocio. Entonces, ahí tenés, vos dirías, políticas de promoción. El RIGI es una extraordinaria política de promoción, eso tiene costos tributarios enormes, tiene ventajas para los inversores, para los proyectos impositivas, y también tiene algo que es espectacular desde el punto de vista de los inversores, que es la cesión de soberanía en caso de disputas por los proyectos. Eso no es nada menor, y por 30 años. Entonces, eso llama la atención, que el gobierno hace un salto en esa dirección, pero, por ejemplo, no revisa el tema de Tierra del Fuego, donde convive un régimen orientado exclusivamente al mercado interno con unas nuevas ventajas que se ofrecen a la exportación. ¿Cuál es? ¿Por qué se tolera esta, diría yo, convivencia de 2 orientaciones que son contrapuestas? O vamos para un lado o vamos para el otro. Hay un punto interesante, es que el RIGI, hay toda una agenda de colegas y, por supuesto, también lobbies sectoriales para ampliarlo, ¿no? a otras actividades. Pero conversaciones que yo he escuchado, por ejemplo, con gente de la minería, dicen, bueno, ok, a mí me pueden prometer que el RIGI me dice que las divisas son mías y no me las van a tocar, pero el RIGI se reemplaza por otra ley mañana que dice que eso no vale más. Y entonces la Argentina ahí también, para atraer inversiones, aún en áreas promisorias como la minería, tiene que remontar los pecados del pasado, ¿no? Claro. Es decir, tenés que ganar credibilidad, y este gobierno en ese sentido está probablemente sobreactuando porque necesita, ¿no? Sí, eso desde el punto de vista político-institucional, diríamos. Pero fíjate, un caso interesante, ¿no? Porque parte del RIGI, el promotor de eso es YPF, por el acuerdo YPF-Petronas. Pero después Petronas se baja del proyecto, se baja ¿por qué se baja? Porque los números son difíciles de cerrarlos con la ecuación. Entonces, ahí, cuando vos tenés una política orientada con promoción y muy generosa al mercado externo, pero las cuentas te tienen que cerrar en función de las posibilidades de entrar con precios competitivos a esas condiciones de mercado. Te quiero preguntar, porque antes hablaste de las reformas para bajar costos y habías hecho un comentario que lo dejé ahí, pero no me lo olvidé, que es, me preocupan más los trabajadores que los dueños de las empresas. Bueno, ¿va a repuntar la actividad en los próximos meses, en 2026? ¿Y cómo ves el crecimiento proyectado por el gobierno, aunque sea en el presupuesto del 5%, si se va a poder concretar y si va a ser beneficioso? Bueno, yo no hago macro de coyuntura, ¿no? Pero evidentemente hay posibilidades de expansión de muchas actividades asociadas esencialmente a los temas que hemos hablado, la minería, vaca muerta, el agro. Esas actividades per se no generan mucho impacto sobre el empleo, pero puede generarlo a través de derrames indirectos, nuevos proveedores, etcétera. Pero, por ejemplo, tomemos un caso que ahora está está siempre de moda en los últimos años, y ahora se reactivó con la misión que hubo la semana pasada de Estados Unidos. El mundo de los servicios basados en conocimiento, el software, etcétera. Bueno, ahí estuve hablando con la gente que estuvo en la misión. Y dice, bueno, la demanda hoy es infinita del mundo por estos servicios y podríamos triplicar la cantidad de gente que tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para que vos vayas a trabajar en una empresa de software necesitas tener algo de background educativo. Entonces se produce un mismatch entre
que hay oportunidades en muchos sectores que demandan calificaciones que la gente que tiene problemas de acceso al mercado de trabajo no tiene y está lejos de tener. Entonces tal vez se puede, obviamente se va a generar empleo en muchas actividades. Eso no te va a resolver el problema de la informalidad ni de las personas, por ejemplo, se van a quedar sin trabajo en la industria textil. Si no hay alguna posibilidad de generar alguna reconversión laboral, que al menos haga que alguna parte de esa gente pueda aprovechar oportunidades que la Argentina tiene, que no necesita ser licenciado en física, pero al menos necesita saber programar. Ahora, sí, perdón. Te quisiera tomar un punto sobre tu pregunta anterior acerca de las políticas y los sectores. Quiero tomar otro ejemplo, el caso automotriz, y ligarlo con algo que tiene el acuerdo, donde dice, bueno, Argentina va a abrir a la importación de autos con origen en Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo se hace esa apertura? Porque, en principio, Argentina negocia eso en virtud de una de las cláusulas que negoció con Mercosur, 50 posiciones arancelarias. Claro. Pero esas, ¿vos las entregás exclusivamente a Estados Unidos o las entregás, digamos, condición OMC? Es decir, yo abro y puede venir el auto de Estados Unidos, puede venir el auto de China. Entonces, y ahí el tema automotriz, nosotros es un complejo exportador de aproximadamente 8.000 millones de dólares de exportaciones anuales y sobre el empleo pesa mucho. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Qué previsión tenemos? ¿Con qué política nos damos a algo que está en el corazón del Mercosur? Si el Mercosur es la política automotriz común, ¿cómo lo reorganizamos eso? Al punto que Brasil ya está haciendo importantes inversiones, China está desembarcando en el mercado brasileño con una perspectiva regional, y nosotros, ¿cómo vamos a mirar esto? Entonces, no es cuestión de abrir una posición arancelaria para que entre un determinado auto. Para terminar, Andrés, la economía del conocimiento puede ser un motor importante para las exportaciones argentinas en los próximos años, ¿no? Estamos ya exportando 10.000 millones de dólares. Este año es el tercer complejo exportador y hay tremendas potencialidades, no solo en el área de software y servicios empresariales, sino también, por ejemplo, en todo lo que es biotecnología. La Argentina tiene la misma cantidad de startups, para la gente que no sabe, son empresas jóvenes que han conseguido capital de riesgo y empezar a internacionalizarse. La misma cantidad de startups en alta tecnología que Brasil, con 4 veces menos habitantes. El problema es que esas empresas muchas veces terminan yéndose, porque acá no hay acceso al capital, al crédito, inseguridad jurídica, etcétera. En otro contexto, ojalá empecemos a recorrer un camino en donde podamos retener esas empresas y que sean muchas más, sin duda. Pero de vuelta, tenemos que resolver un problema educativo, porque eso nos va a generar una sociedad distinta. Muy bien. Andrés López, Ricardo Carciofi, los dos, muchísimas gracias por nos acompañar en el programa. Gracias. Ahora hacemos el primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con la especialista en inversiones, Paula Bugía. Bueno, Paula, ¿cómo estás? Te queríamos preguntar, por empezar, la evolución o una mínima proyección de los activos argentinos en el corto plazo. Si me vas a preguntar cuánto van a estar los activos argentinos en un mes, es otro precio. Digamos, es como, con exactitud, si me pedís con decimales. No, bueno, ahora hablando en serio, obviamente las elecciones fueron un punto bisagra. Y lo que estás viendo es todavía recorrido en los bonos argentinos. Estás un poco estancado en ese riesgo país de 600, alrededor de los 600 puntos. Para salir al mercado externo, el gobierno preferiría tener uno más cercano a 500. Parecería que para llegar a ese nivel necesitamos esta famosa acumulación de reservas que se lo piden por todos lados.
Pero pasado eso, los bonos argentinos, sobre todo las de duración un poco más largo, tienen todavía un recorrido de un 15-20%, dependiendo qué tan optimista quiera ser. Pero me parece que si llegamos a ese riesgo país, hay acciones argentinas que tienen mucho más recorrido, ¿no? Sobre todo pensando en el sector energético, que es el más obvio. Los bancos tuvieron una fuerte recuperación después de las elecciones porque era el sector más castigado de alguna forma, pero la semana que viene reportan resultados los bancos más grandes y no se esperan buenos resultados, realmente están con una rentabilidad muy baja. Entonces, yo duermo mejor con energéticas tipo YPF, Pampa, en Vista, así que siga posicionada más bien en esos papeles. Pero yo creo que la dinámica de los activos argentinos es buena, ¿no? La perspectiva. Bueno, decías que todavía no bajó el riesgo país a un nivel tal en el cual el gobierno se sienta cómodo para salir a emitir deuda, pero sí lo están haciendo muchas empresas y además varios gobiernos. Martes colocó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahora viene Santa Fe, luego vendrá Chubut. Así es. Desde las elecciones hasta la fecha hubo 3.100 millones de dólares de emisión. Muchos grandes nombres, los usual suspects, ¿no? Pluspetrol, Tecpetrol, YPF, Pampa, y están saliendo alargando bastante los vencimientos y con una tasa arriba del 8% de rendimiento, que es muy atractivo. Cava, que se cerró en 8,125 y como bien decís, están viniendo otros. Sería espectacular que el gobierno aproveche estas emisiones, esta oferta de dólares, para comprar reservas, por ejemplo, que no queda claro que lo esté haciendo, están un poco desestimando este tema de acumular reservas. No, esperamos al 2026, cuando la demanda de pesos, hay muchos peros siempre en el medio. A uno, como tenedor de bonos, siempre le gustaría que empiecen en algún momento, aunque no todas las reservas son creadas iguales, ¿no? Hay una forma más virtuosa que otra para acumular reservas, pero todos nuestros países vecinos tienen reservas porque es la que le da estabilidad a la economía más allá de factores políticos o estabilidad a la moneda, ¿no? Siempre se cuenta el caso de Perú, que cambia de presidente todos los días y la economía sigue y su moneda siguen bastante estables, ¿no? ¿Y por qué crees vos que no hay un discurso tan consistente, empezando por el del propio presidente, sobre la necesidad de comprar reservas, cuando más es algo que demandan Juan, el propio Fondo Monetario, el gobierno de Estados Unidos, y además es clave para bajar el riesgo país, ¿no? Sí, es justamente es entrar en ese círculo virtuoso, ¿no? El huevo o la gallina. Y como te digo, todos nuestros vecinos tienen 10-15% de su PBI en reservas, nosotros seguimos con reservas negativas. Y digamos, ahora no tienen apuro porque tienen toda la ayuda de Estados Unidos, pero nuevamente yo creo que tenemos que encontrar la forma de generar de forma virtuosa y orgánica esa acumulación de reservas, ¿no? Y yo te decía que no es todo lo mismo como uno acumula reservas, y este tipo de cambio está bien. Realmente creo que más o menos sirve la economía, pero no sirve para una acumulación de reservas, si querés, orgánica. ¿A qué me refiero orgánica? Con un superávit comercial más importante, o que no nos vayamos todos de vacaciones a Brasil ahora en el verano, o que nos sigamos demandando para atesoramiento al ritmo que venimos demandando. La buena noticia con 2026-2027, la ampliación del oleoducto Vaca Muerta, tenés un potencial ahí de oferta de dólares de 20.000, 30.000, 40.000, no sé, he visto números de los más variados, pero muy auspiciosos. Entonces, mi respuesta simple es, no lo termino de entender, me parece que es algo muy ideológico, y dicen, no lo necesito, porque con lo del swap llego, pero seguimos hablando de un apoyo externo, que está, y es extraordinario, pero bueno, cuando el gobierno de Estados Unidos estaba con el cierre de gobierno, el famoso shutdown, los demócratas se hacían una panzada, le decían, vos no le querés pagar acá a salud, pero le estás prestando a Argentina. ¿Qué pasa si Trump el año que viene no tiene una buena elecciones de medio término? O sea, uno le gustaría que las cosas se resuelvan en la Argentina y no siempre apostando a tocarle la puerta al Fondo Monetario, al Tesoro de Estados Unidos. Bienvenido sea que nos dieran una mano, pero... Y ya que mencionaste que para vos el dólar está bien, ¿crees que debería haber alguna modificación en el esquema cambiario? Sin dudas. Y yo creo que Caputo, en reunión con inversores que trascendieron, lo insinuó, porque seguimos con un crawling, que el crawling es que vos vas levantando la banda, olvidémonos de la banda baja, que ya es cualquier cosa, no sirve para nada, pero la banda alta que vos le estás subiendo a
por mes, cuando tenés la inflación corriendo al 2%. O sea, estás trabajando con un tipo de cambio atrasado permanentemente y ya sabemos el daño que se le hizo a una parte de la economía. Yo coincido con el gobierno que una devaluación no te soluciona todos los problemas. En Argentina existe un pass-through a la inflación que era muy alta. La buena nueva es que los últimos años, el último año, con este superávit fiscal, que el otro día tuvimos otro muy buen número, hay que decirlo, ese pass-through se ha limitado, el ancla fiscal es muy fuerte. Yo lo aplaudo, pero el esquema cambiario con ese atraso permanente realmente no me parece beneficioso para la economía. No es un tipo de cambio horrible, en el sentido, no es un 1100 o 1300 como supimos tener. Al tope de la banda estamos ok, pero con el tope de la banda y las tasas como bajaron, las tasas en pesos, tampoco fomenta que la gente, si querés, invierta en pesos tampoco, ¿no? Y entonces vos, por ahora, ves estancado el riesgo país en torno a los 600 puntos como está ahora. Bueno, pará, si el día de diciembre, con el nuevo Congreso, empiezan a pasar, y por eso te decía, yo coincido que la devaluación en sí mismo no es una solución. A mí me encantaría ganar competitividad con estas leyes que se puedan sacar en el Congreso, que realmente estás bajando el costo argentino y no hacerlo vía un tipo de cambio. Eso es mucho más estructural, mucho más de largo plazo. Entonces, contestando a tu pregunta, si algo de eso estructural empieza a pasar, yo creo que el riesgo país igual baja, porque serán cosas extraordinarias para nuestro país. La otra cosa que puede pasar es con esta cantidad de RIGIs, el acuerdo que se hizo otro día con Estados Unidos a nivel comercial de productos no significa nada, pero a nivel institucional, ya sea por el lado de propiedad intelectual o ya sea por un marco institucional, si fomenta que empresas norteamericanas se sientan más confiadas en invertir en Argentina, más todas las RIGIs que ya están anunciados, si empiezan a entrar en inversión directa extranjera, o sea, inversión en la economía real y extranjera, creo que eso también... Y a nivel financiero despeja riesgos. Totalmente. A ver, en enero hay un pago de 4.000 millones, más o menos, con los diferentes bonos, no es un problema. Hoy con swaps y eso, yo creo que nadie está poniendo en duda la capacidad hoy del gobierno de pagar su deuda. En ese sentido, es bueno, pero bueno, y el nivel de riesgo país es mucho mejor del que tuvimos antes de las elecciones, o sea, es un gran avance, si es un poco caro para salir a los mercados, y bueno, sí, ya te digo, si el Congreso empieza a trabajar bien, sería extraordinario. ¿Cómo estás viendo el contexto externo para la Argentina? Hemos tenido un año donde se ha mejorado el real, ha caído el dólar, lo que en general cuando baja el dólar en el mundo es una buena noticia para Argentina. La tasa de interés de Estados Unidos está también tendiendo a bajar. ¿Cómo es ese escenario? ¿Crees que va a permanecer? Sí, pero hay una duda. Y ahora te cuento que este año fue espectacular para emergentes, era un viento de cola espectacular porque tenías el dólar norteamericano depreciándose y las tasas comenzando a bajar, que es el mejor de los mundos para mercados emergentes. Nosotros nos perdimos esa fiesta, gran parte, pero el flujo de inversiones financieras que fueron a mercados emergentes, inclusive a Latinoamérica, como puede ser en Brasil, ha sido extraordinaria. Ahora espero que nos sumamos a la fiesta, pero te iba a decir, hay un tema. Hoy el mercado se está poniendo nervioso por dos cosas y está sostenido por dos historias. Una es la baja de tasas por parte de la Reserva Federal y otra es toda esta inversión en inteligencia artificial que también cambió mucho la fisonomía del crecimiento de Estados Unidos. Entonces, el tema de la Reserva Federal se está poniendo en duda. Después de la última reunión de la Reserva Federal, donde Powell, su presidente, dijo no es seguro la segunda baja de tasas en diciembre, y luego de varios comentarios de miembros de la Reserva Federal, más falta de datos por el shutdown que tuvieron, las probabilidades, esto es implícito en el mercado, pero las probabilidades de baja de tasa en diciembre pasaron de una certeza a 60% la semana pasada y ahora estamos en 40%. Entonces, no es claro que la Fed... Eso es a mediados de diciembre. Correcto. No es claro que la Fed siga bajando tasas. Lo cual le puede poner un parate a todos emergentes y hay un poco el viento de cola, si querés, puede pausar. No creo que sea el fin, pero sí que puede pausar esa bonanza. El tema de la inteligencia artificial, bueno, mañana reporta Nvidia, siempre nos pega. Eso nos queda, tal vez no le impacta hoy tan importante a Argentina, ¿no? Muy bien, Paula Bujía, clarísimo. Muchas gracias por todo el programa. Muchas gracias a ustedes. Ahora hacemos un corte y ya volvemos.
En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers, un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa, con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, último bloque del Economista TV de hoy. Nos acompañan dos distinguidos analistas políticos, Ignacio Lavaki y Martín D'Alessandro. Bueno, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes de este escenario político postelectoral, esta nueva dinámica, donde el gobierno aparentemente está construyendo una mayoría oficialista, al menos en la Cámara de Diputados, tiene diálogo político con los gobernadores, está buscando consensos para aprobar una serie de leyes? ¿Cómo están viendo ustedes esta nueva dinámica política? Me parece que el gobierno con la elección resolvió un problema que tuvo durante estos 2 años, que era la duda sobre la gobernabilidad, ¿no? Tiene un tercio, si sumamos al PRO en la Cámara de Senadores también tiene un tercio ahí, no solamente en la Cámara de Diputados, y eso es tener un escudo legislativo ya fuerte, no tener que apelar a actos heroicos, ¿no? Y lo que estamos viendo me parece que es, desde una posición de mayor fortaleza, una reedición de lo que fue la fórmula de gobernabilidad del gobierno en los primeros 7 u 8 meses de gestión, ¿no? El gobierno sigue sin tener mayoría en ambas cámaras, pero no apela a un presidencialismo de coalición, sino a las herramientas institucionales fuertes que tiene, de acuerdo a la Constitución, reforzadas por este escudo legislativo bastante más sólido, y donde va en búsqueda de alianzas circunstanciales, ¿no? En este caso, digamos, reeditando un poquito lo que fue el espíritu de los pactos de mayo, eso que se lanzó en la apertura de sesiones ordinarias de 2024, también con la intención de pasar reformas estructurales, y me parece que era así como la prueba de cuán dispuesto está el gobierno a negociar. Ese va a ser el presupuesto, así que lo vamos a ver en la convocatoria extraordinarias y en el mes de diciembre. De acuerdo, por supuesto. El escudo es importante porque aleja el fantasma del impeachment, ¿no es cierto?, del juicio político ante un eventual problema de legitimidad del Poder Ejecutivo, pero no descarta otras fuentes de ingobernabilidad que de alguna forma han aparecido y que podrían llegar a volver a aparecer, que tienen que ver con unas debilidades estructurales del gobierno, ¿no? Sobre todo relativo a la solidez del programa económico, ahora rescatado, pero un programa que debe ser rescatado es porque tiene alguna vulnerabilidad. Y también me parece que en la nueva etapa que señala Ignacio también hay una suerte de incertidumbre, porque por un lado el gobierno muestra su perfil o su dimensión pragmático dialoguista en el nombramiento de Santilli, en las reuniones con los gobernadores, en la intención de conversar de cara al presupuesto o de las reformas estructurales que estarían por venir. Por otro lado también está el famoso aceleracionismo, ¿no?, que es la otra cara que tiene el gobierno, que es la de apretar el acelerador a fondo, centrarse en su núcleo más duro, con cierta inexperiencia. El caso, por ejemplo, es el nombramiento de Adorni en la jefatura de gabinete, el recrudecimiento del poder en la persona de Karina Milei para administrar al menos el staff más íntimo o más cercano del presidente. Por lo tanto, sí, desde ya la elección le dio un espaldarazo, le permite al gobierno comprar un tiempo precioso
pero a mí me gustaría decir que eso no hace que desaparezcan como por arte de magia algunos problemas estructurales del funcionamiento del propio gobierno y de las políticas del propio gobierno como por arte de magia. Aprovecho, Martín, que nombraste tanto a Adorni como a Santilli para preguntarles ambos qué conclusiones o qué lecturas extraen de estas primeras reuniones que mantuvo ya con 11, 12 gobernadores. Esta semana se van a concretar seguramente algunas más, por empezar con Gerardo Zamora. ¿Qué lecturas tienen de, bueno, qué beneficios sacaron, si están consiguiendo los apoyos para el presupuesto y para las reformas también? A ver, me parece que eso lo vamos a saber cuando se convoque extraordinarias y cuando veamos el temario y si efectivamente el gobierno logra aprobar el presupuesto durante diciembre en extraordinarias, ¿no? Y me parece que esa es la clave para saber si tiene margen para aprobar reformas estructurales o no. Yo creo que la designación de Adorni lo que marca es básicamente que la jefatura de gabinete es de Karina Milei, ¿no? La verdad que el cargo de jefe de gabinete es un cargo que se creó para una cosa, pero que desde que se creó nunca sirvió para esa cosa. A ver, mi lectura es que se creó para una suerte de cohabitación en caso de que un gobierno perdiera una elección intermedia y ir a un esquema semipresidencialista, ¿no? Y la verdad es que nunca funcionó como eso y cada jefe de gabinete ha sido una historia diferente. ¿Qué va a hacer Adorni? Me parece que va a seguir siendo el vocero y que realmente le va a llevar... Es como el delegado de Karina Milei que no puede acumular el cargo, ¿no? Lo de Santilli muestra... Me parece que una revitalización del Ministerio del Interior, ¿sí? Franco se hacía a las veces de jefe de gabinete y ministro del Interior. Me parece que Santilli va a ser ministro del Interior como corresponde y que va a ser quien se va a encargar y eso es todo lo que indica, la interlocución con los gobernadores y con los bloques opositores, ¿no? Pero de momento, yo diría que de esta reunión yo lo que saco es que se ha trazado una línea muy clara entre lo que es la oposición con la que se puede dialogar y el kirchnerismo, ¿no? Digo, la exclusión, los gobernadores excluidos de las conversaciones me parece que marcan muy claro a quién el gobierno ve como oposición recalcitrante con la que no vale la pena ni siquiera sentarse para una foto. Bueno, y hay algo que nosotros a veces conversamos que es la diferencia entre un diálogo político y un diálogo con todos los gobernadores, porque como vos recién decías, Ignacio, se está reuniendo con 20 de 24. No con los 24 para construir una relación con todos los gobernadores, sino para juntar estos apoyos, ¿no? Sí, definitivamente es un diálogo político. Claro, sí. y no un diálogo institucional. Pero aún allí me parece que el presidente y el gobierno tienen que exorcizar algunos errores del pasado, que tienen que ver con esta intención de polarizar, de jugar al límite o de la propia agresión para con sus propios aliados, o de dejar caer o de la insustanciación de las cosas. Recordemos el Pacto de Mayo, ¿no? Es el Pacto de Mayo que recién fue en julio y tardó un año en hacer una reunión entre 5 personas. Entonces, hay algo muy importante en política que es las expectativas y la credibilidad de los actores que le permiten poder avanzar en algunos terrenos y no en otros. Y lógicamente ahora el gobierno sale fortalecido de las elecciones, pero no siempre la lógica, la dinámica de la política, de la competencia política de las elecciones que te da más poder para sentarte a conversar es la misma vitamina que es la que se necesita a la hora de sentarse a conversar y ver renglón por renglón qué van a tener estas reformas. Eso todavía no sabemos, no se discutió. ¿Qué vamos a tener que aprobar sobre el acuerdo con Estados Unidos? O cuáles van a ser los renglones, ¿no?, del presupuesto, lo que decía Ignacio recién. Eso es una conversación distinta, porque la elección puede tener muchas causas el triunfo del gobierno, ¿no? Y nosotros como analistas hemos jugado con varias, pero la negociación entre los actores requiere, me parece, de otra expertise que probablemente tenga éxito. No digo que no lo sé. Pero lo que quiero decir es que el haber ganado la elección intermedia del gobierno no da por sentado que esa negociación va a ser exitosa. Bueno, de todas formas hay un escenario, digamos, más habitual de la política argentina. Realmente el sistema político argentino entró en estado de shock
luego del triunfo que pocos esperaban de Milei en 2023, y ahora parecería un escenario similar a lo que hemos tenido otros en el pasado, un gobierno que va camino a construir una mayoría en la Cámara de Diputados, muchos gobernadores afines y otros con ganas de serlo, digamos, y negociaciones políticas que no, como dice Martín, no son sencillas, sobre todo un gobierno que descree de los acuerdos políticos, pero es un escenario diferente al que teníamos antes de las elecciones. Sin lugar a dudas. Ahí me parece que es importante señalar que el gobierno tiene que tener un diagnóstico claro de qué es exactamente lo que quiere y qué es lo que puede realmente lograr con esas conversaciones, porque sin un diagnóstico claro de lo que puede lograr, no sabe lo que va a ir a negociar. Y me parece también que para ver la copa media llena, que es lo que vos acabas de señalar, que es que de alguna forma el sistema político domesticó al presidente Milei y a su partido La Libertad Avanza. Creo que en dos sentidos. En primer lugar, o en un primer sentido, es en que lo convierte en un presidente menos disruptivo y más de lo que se espera de un comportamiento presidencial. Hay que ver todavía cómo eso se desarrolla, pero pareciera ser que va en esa dirección. Y la otra dimensión en la que el sistema político lo domesticó es que ya lo ubicó claramente en qué espacio de la competencia política está, ¿no? Ya no parece ser La Libertad Avanza o el Milei que era tan disruptivo, que tenía votos peronistas y no peronistas, y por lo tanto todo se podía llegar a reconfigurar de cero a partir de su triunfo, sino que ahora ya el sistema lo puso y él ha aceptado estar en el lugar del liderazgo del espacio no peronista. Es un reemplazante de Macri y no un nuevo Perón, por decirlo rápidamente. Sin embargo, nosotros, perdón, pero venimos hablando esto de el Milei no peronista, pero a la hora de salir a buscar esos acuerdos, logra sellar pactos para el Congreso con algunos peronistas, como por ejemplo Jalil, Jaldo, Sáenz, ¿no? Son varios los que le están dando el aval para acompañarlo en el Congreso. Yo diría que eso no se explica tanto por la sociología del voto, sino por la lógica del federalismo fiscal, que es sencillamente que los gobernadores de cualquier signo están prácticamente obligados a conversar con el presidente, y lógicamente al presidente también le conviene sobre todo acordar con algunas provincias que tienen mucha representación parlamentaria, y si se los roba a la oposición para hacer acuerdos con él, mucho mejor. Sí, en todo caso habla de cierta crisis que está teniendo el peronismo y la división entre lo que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires y el peronismo del interior, ¿no? Digo, qué mejor que poder, en el momento en que el peronismo tiene la menor cuota de poder institucional del 83 a la fecha y probablemente de toda su historia si excluimos la proscripción, ¿no? Digo, qué mejor que lograr partir al peronismo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que después de la elección mucha gente decía, bueno, Milei si quiere nombrar los dos jueces, las dos sillas vacantes de la Corte, tiene que sí o sí pactar con el peronismo. No, eso es un error. Tiene que quebrar el bloque. Con dar vuelta a 5 senadores, ya el peronismo deja de tener el poder de veto, ¿no? Entonces, digo, que haya logrado sentarse con Jalil, con Jaldo, que haya tenido la inteligencia de traerlo también a la mesa a Silioto, ¿no? O sea, ahí dejó muy en claro que de un lado está el kirchnerismo, no necesariamente el peronismo, y por el kirchnerismo le entiende a Melella, que no es peronista, dicho sea de paso, ¿no? A Infran, a Quintela, a Kicillof. Digo, creo que ahí hay bastante habilidad, ¿no? Y eso se va a notar también, me parece que en lograr que el peronismo tenga menos de 100 diputados. Digo, estamos en una suerte de temporada de pases de acá hasta el 10 de diciembre, y aparentemente el peronismo tiene 92 bancas, no 100, por las fugas de tucumanos y catamarqueños y de un puntano, ¿no? Bueno, y también Martín mencionaba el acuerdo con Estados Unidos. ¿Qué efectos puede tener? Todavía es un acuerdo marco, pero así como fue un respaldo o un rescate previo a las elecciones, continuó. Ahora que ya está confirmado su triunfo, bueno, ¿cómo se podría desenvolver y qué efectos podría tener? Bueno, tenemos que conocer la letra chica, ¿no? Para saber el impacto económico. Digo, antes de la elección se pensaba que
el respaldo de Bessent y la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario o las declaraciones de Trump podían generar un efecto Braden, ¿no? Y la verdad que no pasó nada de eso. Entonces, yo creo que habrá que esperar a ver la letra chica, los tiempos de implementación y el impacto concreto sobre la actividad económica que tiene el acuerdo marco de comercio e inversiones. Hasta ahora lo único que sabemos es una declaración hecha por el gobierno norteamericano. Después ya vamos a ver cómo eso se traduce en la práctica. Pero digo, de momento, yo diría que la alianza que el gobierno tiene con Estados Unidos le ha sido más que favorable, ¿no? Digo, fue lo que le permitió, yo creo que acceder no tanto al acuerdo con el FMI, sino más bien que el perfil de desembolso del FMI fuera un 80% en el primer año. Y segundo, el acuerdo de canje de monedas y la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario que le permitió evitar tener que tomar decisiones más duras en la previa elección en materia cambiaria. Así que hasta ahora le ha sido muy funcional. Ahora, yo quisiera advertir que tiene un riesgo esto, que es la excesiva dependencia de Estados Unidos y particularmente que es una dependencia que me parece que está muy atada a la figura de Trump, ¿no? Entonces, un cambio en eso puede, si la Argentina no se fortalece, y cuando digo no se fortalece pienso fundamentalmente en acumular reservas, en no depender solamente de la asistencia del Tesoro norteamericano, sino que eventualmente ante un shock externo negativo, que digo, uno nunca sabe cuándo pueden ocurrir, digo, tener con qué lidiar con esa situación. Entonces, esa dependencia a mí me parece que es sinónimo de vulnerabilidad también. Bueno, además tiene este acuerdo con Estados Unidos, es un alineamiento muy, muy fuerte, pero además que tiene, a diferencia de otras etapas similares, tiene un fuerte contenido ideológico también. No es solamente un acuerdo de naturaleza económica y comercial. Y además, como dice Ignacio, muy asociado a la figura de Trump, porque durante el gobierno de Menem mantuvo esa política pese a que convivió con dos presidentes norteamericanos distintos, Bush padre y Clinton, que tenían visiones completamente distintas, pero la política se mantuvo. Ahora está muy asociada a la figura de Trump. Sí, vivimos en la era de la velocidad y de la incertidumbre, y la política vive también arriba como un equilibrista, ¿no es cierto?, arriba de una soga. Y el presidente Milei y el gobierno muchas veces parece que se sienten cómodos jugando al equilibrista. Por supuesto, Trump no se caracteriza por la estabilidad de sus decisiones, ¿no es cierto? Su política de comercio mundial que maneja con las tarifas muestra que depende de circunstancias muy de corto plazo en sus necesidades de negociación, y además hay que ver si finalmente el Congreso de Estados Unidos le aprueba o valida todo lo que está haciendo. Por lo tanto, tampoco es que es una base absolutamente segura el respaldarse exclusivamente en Estados Unidos. Como no es una base exclusivamente segura para el programa económico, anclarse en la retracción, no la eliminación, sino la retracción de la inflación. El gobierno todavía no mostró en qué cosas le puede cambiar o mejorar la vida de la gente en la microeconomía, como se puso a decir en el último tiempo, en el ciudadano de a pie. Más allá de alguna de otra desregulación del nuevo ministerio, todavía no se ve muy claramente con qué sectores están ganando como para reactivar o reformar el modelo productivo capitalista de la Argentina. ¿Eso cómo se va a hacer? El gobierno no lo dice, yo creo que no lo dice porque no lo tiene, porque no lo sabe. Y entonces eso genera una cuota de incertidumbre que también, desde mi punto de vista, va a seguir rebotando en incertidumbre política. Y quiero hacerte una pregunta de algo que estuvimos hablando para una nota para El Economista relacionado con la velocidad y el gobierno como un equilibrista. Esto, bueno, también hace poquito mencionábamos Elon Musk y Donald Trump eran íntimos y dejaron de serlo, ¿no? También se plantea esa posibilidad. Pero en estas relaciones bilaterales que está manteniendo fundamentalmente con Estados Unidos y con Trump, la posible victoria de José Antonio Kast en Chile plantearía una reconfiguración de las alianzas para Milei, al menos en Latinoamérica.
¿Cómo ves que podría pasar? ¿Ves un nuevo polo regional? ¿Se van a mantener las relaciones bilaterales? ¿Y cómo podría cambiar la relación con Chile? Bueno, obviamente va a mejorar la relación con Chile, uno supone, aunque, a ver, si algo uno sabe de relaciones internacionales es que la afinidad ideológica no necesariamente garantiza buenas relaciones. Durante la etapa conocida como el giro a la izquierda, en Uruguay gobernaba la izquierda, en la Argentina gobernaba el kirchnerismo y nunca la relación entre Uruguay y Argentina tocó un punto tan bajo como cuando Néstor Kirchner era presidente y Tabaré Vázquez gobernaba en Uruguay, al punto tal que Tabaré Vázquez después declaró que había movilizado tropas en su momento. Y la etapa de Néstor Kirchner también fue bastante conflictiva con Chile, a pesar de que los dos pertenecían o se referenciaban en la izquierda regional en distintas variantes de la izquierda. Ahora, a priori uno pensaría que esta suerte de giro a la derecha que está viendo la región lo deja a la Argentina menos aislado. Tiene una parte un poquito más negativa, que es que hasta ahora, de los países más importantes, el único que estaba tan alineado con los Estados Unidos era la Argentina. Una diferencia importante con Chile es que Chile, el grueso del comercio lo tiene con China, ¿sí? China es el principal comprador de los metales chilenos, tiene una integración económica mucho más fuerte que la Argentina, ¿no? Y tiene una presencia mucho más fuerte, por ejemplo, en litio o en el cobre. Sí. Y lo mismo que le pasa a Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso le puede dar una cierta ventaja. Pero digo, a priori, yo creo que lo que va a hacer es, si se cruzan eventualmente Kast, asumiendo que va a ser elegido presidente el 14 de diciembre, y Milei en una ceremonia presidencial, seguramente se saludarán de pie. Muy bien, minuto final para Martín. No creo que se vaya a configurar un bloque de derecha como el que conocimos, que se llamó el giro a la izquierda a principios de siglo. Me parece que ahí había una comunión de ideas e intereses mucho más integrada de la que hay ahora. Y además, como ahora el socio principal es Estados Unidos, uno de los problemas eternos de América Latina es que han saboteado la cooperación entre sí para tratar de negociar mejor unilateralmente con Estados Unidos. Y eso inevitablemente va a hacer ruido en un eventual giro a la derecha. Muy bien, Martín D'Alessandro, Ignacio Lavacchia, los dos, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión del Economista TV.